Ahí está. Bien, vamos a empezar la penúltima unidad del programa, la unidad 9. Que son los efectos financieros de la inestabilidad monetaria y cambiaria. Bien. Bueno, vamos a ver cosas que ustedes ya conocen. ¿Qué es la inflación, por ejemplo? Es un aumento sostenido en el nivel general de precios de una economía. ¿Y qué es la deflación? Es el efecto contrario, es la disminución sostenida en ese nivel de precios. Cuando hablamos de estabilidad cambiaria, estamos hablando de estabilidad del precio de la moneda doméstica con las divisas. Y inestabilidad cambiaria serían cambios abruptos en el tipo de cambio en periodos relativamente cortos de tiempo, que es lo que nos está sucediendo. Bien. Bueno, vamos al primer punto del programa, repasados estos conceptos. Vamos a ver a qué llamamos valor. Cuando nosotros tenemos que evaluar los bienes, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar el costo ajustado por el índice de precios mayoristas o el valor de mercado, el que sea menor de los dos por una cuestión de prudencia. ¿Cuál va a ser la unidad de medida? Moneda constante de una fecha determinada. Normalmente, si estamos elaborando o analizando estados contables, que es lo que nos puede tocar, sería moneda constante de la fecha de cierre de esos estados. ¿Cuál es el capital a mantener? Nosotros podemos mantener dos tipos de capitales. El capital físico, que sería mantener la capacidad de producción de la empresa, o el capital financiero, que sería el total de pesos invertidos por los socios accionistas medidos en moneda constante, o sea, el capital aportado ajustado por inflación. De esas dos opciones, nosotros vamos a mantener el capital financiero. Bien. ¿Qué tipo de resultados nos genera la inflación? Tenemos los resultados por exposición a la inflación generados por las partidas monetarias, que serían cuáles las partidas monetarias. A ver quién me cuenta. O escriben en el chat y Antonella me lee, como quieran. Caja y banco, profe, esas. Exacto. Sería entonces cuáles los que están expresados en pesos y que no serían caja y banco, y qué más podría ser. Créditos que no tengan ninguna cláusula de actualización. Te escucho entrecortado. También créditos que no tengan cláusula de actualización. Exacto. O deudas con los proveedores que no tengan cláusula de actualización. Después hay otros resultados por tenencia, que son los generados por activos. ¿Cuáles serían esos activos y pasivos no monetarios? A ver quién me cuenta.
La mercadería, profe, cuando cambia el precio en el mercado. Podría hacerse todo que nos generar resultado por tenencia, todos aquellos bienes o derechos u obligaciones que se ajusten porque sus precios varían en la economía y nos van a generar resultado por tenencia porque evolucionan de una manera diferente a la inflación, por encima de la inflación o por debajo de la inflación. Y finalmente, los resultados financieros generados por activos y pasivos que devengan interés o que tengan alguna cláusula de ajuste. O sea, si nuestros créditos tienen intereses implícitos o explícitos o tienen alguna cláusula de ajuste, nos van a generar resultados financieros. O sea, vamos a tener tres tipos de resultados diferentes. Uno por todas las obligaciones en pesos que nos pueden generar o todos los bienes que no sigan a la inflación, que estén expresados en pesos, que va a ser el resultado por exposición a la inflación, resultado por tenencia de activos y pasivos no monetarios y por último los resultados financieros. Bien, entonces ahora si miramos el estado de situación patrimonial de una empresa, lo podemos mirar de esta manera. Del lado de la inversión o de los activos, vamos a tener activos monetarios que no están protegidos contra la inflación, o sea que sufren los efectos de la devaluación, activos no monetarios cuyos precios evolucionan por encima o por debajo de la inflación, difícilmente evolucionan de la misma manera que el índice de precios mayoristas, que es el que ocupamos para medir la inflación, y del lado de la financiación, pasivos y capital propio. Dentro de los pasivos vamos a tener pasivos monetarios, o sea, todas aquellas deudas que no tengan intereses ni cláusulas de ajuste, los pasivos no monetarios, que van a ser las deudas con intereses implícitos con cláusulas de ajuste, y el patrimonio neto o el capital propio, que es el capital que va a ir evolucionando con la inflación, porque ese es el capital que vamos a mantener. Vamos a mantener el poder adquisitivo del capital aportado por los socios. Bien. Vamos a ver cuáles son los criterios para la medición y qué resultado produce. Y vamos a ir viendo los distintos componentes de la inversión. Entonces empezamos con dinero y obligaciones de dinero en moneda del país. Se consideran que están expresados en moneda del poder adquisitivo final porque no se pueden reexpresar. Estos serían dinero y créditos. ¿Qué nos va a generar? Nos va a generar un resultado por tenencia atribuible a la inflación. En general, suelen ser pérdidas si la inflación es elevada. Después tenemos la moneda extranjera y la moneda extranjera. La moneda extranjera y las obligaciones de moneda extranjera nos pueden llegar a generar un resultado que sería una diferencia de cambio o un resultado por tenencia de moneda extranjera que va a ser la diferencia entre el valor reexpresado y el valor de mercado. Acá tenemos que aplicar el criterio ese de valor reexpresado o valor de mercado el menor. Los bienes de cambio, valuados a valores corrientes, se consideran que están expresados en moneda de poder adquisitivo. Valuados a valores corrientes, ¿quién me cuenta qué quiere decir? A ver, los que estudian la carrera de contador, ¿qué me pueden contar?
¿Están? Profe, ¿puede ser que estemos hablando de los valores de mercado, los valores actuales? Exacto, muy bien, Ivonne. Muy bien. Estamos hablando de los valores actuales. O sea, están valuados a los precios de esos bienes al cierre. Y el resultado por tenencia va a ser la diferencia entre el valor reexpresado y el valor del mercado al que están presentados esos bienes. Después tenemos las inversiones en títulos con cotización, que pueden ser acciones, obligaciones negociables, títulos públicos, que están valuadas al valor de mercado de la fecha de cierre de su equivalente y se consideran expresados que están en moneda de poder adquisitivo final. O sea, están valuados al cierre de ese estado de situación patrimonial. Y esto también nos va a generar diferencias de cotización, que va a ser la diferencia entre el valor reexpresado y el valor de mercado. Ahora, si nuestras inversiones fueran acciones que no cotizan en bolsa, lo que tenemos que hacer es exponer los importes que resultan de los estados contables en moneda homogénea de los emisores. O sea, si tenemos acceso al balance de la empresa a la cual pertenecen esas acciones que no cotizan en bolsa, tendríamos que tomar ese valor. Muy bien. Seguimos entonces. Bienes de uso y activos intangibles. Se exponen en importes expresados a la fecha de cierre, netos de depreciaciones y amortizaciones acumuladas. O sea, el valor de origen reexpresado menos las amortizaciones acumuladas reexpresadas. Las depreciaciones van a aparecer, o las amortizaciones van a aparecer en el estado de resultado reexpresados a moneda de cierre. Estos bienes de uso y activos intangibles no generan resultados por tenencia. Para que generen resultados por tenencia tendríamos que hacer un revalúo técnico, o sea, contratar a un perito que evalúe esos bienes, y en ese caso la diferencia que pudiera existir tampoco sería un resultado por tenencia. Eso va a una reserva por revalúo de activos dentro del patrimonio neto. Bueno, capital social, reservas y resultados no asignados, se exponen los importes reexpresados a la fecha final. O sea, se reexpresa el patrimonio neto. ¿Qué va a aparecer en el estado de resultado? Las ventas y todos los costos erogables van a aparecer en moneda de poder adquisitivo final. Los intereses nos van a generar resultados financieros reales. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno, seguimos entonces. Si tienen alguna duda, vemos. Hay dos formas de calcular el resultado de la inflación. Uno es el método secuencial. En ese método secuencial se llama así porque hay una secuencia de operaciones aritméticas, de sumas y restas, para obtener el resultado de la inflación por diferencia. Y hay otro método, que es el método directo, que llegamos al mismo resultado de la inflación, pero que nos permite explicar
por qué se produjo ese resultado. O sea, por qué se generaron o en qué conceptos se produjeron las ganancias o las pérdidas por inflación. Bueno, vamos con el método secuencial. Acá tenemos el balance inicial, que está expresado en moneda de cierre de ese ejercicio. Y el balance a valores históricos al cierre del siguiente ejercicio. Podría ser también el histórico y el proyectado. Entonces tenemos los saldos de caja y banco, créditos por venta, bienes de cambio, bienes de uso y amortizaciones. Vamos a la columna de reexpresado, que es lo que nos interesa ver. Fíjense, caja y bancos tiene el mismo importe. No se puede reexpresar porque es el dinero en efectivo que tenemos. Créditos por venta aparece el mismo importe porque son créditos que no tienen tasa de interés ni cláusula de ajuste. Los bienes de cambio, acá están a valores históricos, acá están reexpresados a valor de mercado. Los bienes de uso reexpresados por inflación y las amortizaciones acumuladas, lo mismo. O sea, reexpresamos estas amortizaciones y aplicamos el porcentaje correspondiente al valor de origen de los bienes de uso. Y tenemos reexpresado el activo. Bien. Vamos a pasivo. Profe, Fíjese que acá, ¿sí? en el cuadrito que estaba viendo en la columna de inicial, ¿qué significa el BR? Sí. Es valor represado a la fecha de cierre del ejercicio anterior. Ah, bien. Gracias. O sea, esto está, supongamos que el balance fue al 30. Esto sería 30 de marzo del 2020 y esto 30 de marzo del 2021. Ahí está. Bien. Fíjense que las deudas comerciales, o sea, esto es al inicio del ejercicio, esto es al cierre. Fíjense que las deudas comerciales y las deudas bancarias no se reexpresan, porque nosotros pagando eso cancelamos la deuda. Eso es lo que tendríamos que pagar para cancelar. Bien. Y ahora viene la secuencia de operaciones. O sea que el activo es 8.280 y el pasivo 4.600. Quiere decir que el pasivo más el patrimonio neto tiene que ser igual al activo, 8.280. Si el pasivo es 4.600, 8.280 menos 4.600 me da el patrimonio neto, 3.680. ¿Hasta ahí vamos bien? Hago dos diferencias. Activo es igual a pasivo, patrimonio neto. Una diferencia hice, perdón. Si al pasivo más patrimonio neto le resto los 4.600 de pasivo, me queda el patrimonio neto. Bien. Ahora, el capital social lo reexpreso a moneda de cierre. Y lo mismo hago con los resultados acumulados. Sumo estos dos valores. ¿Cuánto les da la suma de 2.340 más 157? Eh, 2.497. Muy bien, réstenle eso, 3.680. Menos 1.183. A ver cuánto. Perfecto. Ese es el resultado del ejercicio, que sale por diferencia. O sea, esa es la secuencia de operaciones que hacemos, ¿sí?
tenemos el activo y los totales de activo y pasivo ya reexpresados. Reexpresamos el capital social, reexpresamos los resultados acumulados y después, por diferencia entre total de activo más patrimonio neto, menos el pasivo, sacamos el patrimonio. Ese patrimonio neto le restamos el capital social reexpresado y los resultados acumulados reexpresados, nos quedan los resultados del ejercicio. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Están? ¿Están? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, seguimos. Pregunto, ¿de la licenciatura en Administración y en Economía hay gente en el aula en este momento? ¿O todos de la carrera de contador? Yo ¿Son soy de la carrera de carrera de contador? contador, profe. No sé los demás. ¿Eh? ¿Ana? ¿Antonella? Yo ¿Está estoy Celine? para contador. No por eso, porque a los... Bueno, porque por ahí a los licenciados en Economía y en Administración les resulta un poquito más cómodo para que avisen. Nada más. ¿Hasta ahí vamos bien, Celine? Avísame Sí, cualquier profe. duda. Bueno, vamos al estado No, de gracias. resultados. Bueno, fíjense, este es un estado de resultados, que es el estado de resultados al cierre del ejercicio. Tenemos las ventas, menos todo de venta, la contribución marginal, menos los gastos de administración, menos las amortizaciones del ejercicio, el resultado operativo, menos los gastos financieros, el resultado neto. Entonces, ahora expresamos las ventas. O sea, si tenemos el detalle de las ventas mensuales, como pasa en la vida real, vamos reexpresando mes por mes con el coeficiente correspondiente. Nosotros en los prácticos tomamos un índice de inflación promedio. Con el costo de ventas tenemos. ¿Cómo se calculaba el costo de ventas? ¿Cómo se calcula? A ver quién me cuenta. Existencia ¿Están? inicial más compra menos existencia final en el chat. Pone. Bueno, perfecto. Entonces, la existencia inicial la tenemos que reexpresar por todo, con el coeficiente de todo el año, porque estuvo todo el año en... A ver, estuvo todo... Las compras podemos reexpresarlas mensualmente si tenemos el dato. Nosotros en los prácticos vamos a trabajar con un índice promedio, una inflación promedio del año. O sea que a las compras las vamos a reexpresar por esa inflación promedio. Y a la existencia final podemos trabajar de maneras. En principio vamos a suponer que la reexpresamos. Y con esos cálculos llegamos a este costo de ventas, que nos da esta contribución marginal. Reexpresamos los gastos de administración
mensualmente o con un índice de inflación promedio, como vamos a hacer nosotros. Lo mismo con las amortizaciones del ejercicio y llegamos a un resultado operativo. Bien. Los gastos financieros no se consideran porque son parte del resultado por inflación, los resultados financieros reales. Entonces, nuestro resultado es de 670. El resultado del ejercicio que sacamos por diferencia acá es 1183. Entonces, por diferencia sacamos el resultado de la inflación. Según esta información, tuvimos una ganancia por inflación de 513 pesos. ¿Alguna duda con el método secuencial? Vamos a pasar al método para ver por qué ganamos los 513 pesos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, no sé si tienen alguna duda que pongan en el chat. Bueno. Los que tengan dudas escriben en el chat y Antonella si no quieren hablar. Bien. Vamos al método directo. El método directo, ¿qué es lo que hacemos? Esto debería ser algo como un estado de fuente y uso de fondos. Arrancamos del saldo inicial y tenemos que llegar al saldo al cierre con todos los movimientos que hubo. En cuáles eran nuestros activos monetarios. Vayamos un poquito para atrás y miremos. Tenemos dos activos monetarios, caja y banco, créditos por venta, que tenían un valor inicio de 1.100 y un valor al cierre de 3.330. Me fui. O sea, 1.100 y 3.330. Entonces, ¿por qué aumentan nuestros activos monetarios? Aumentan porque realizamos ventas. Acá está el importe de las ventas que sale del estado de resultados. Porque pagamos a los proveedores. Eso podemos sacar por diferencia entre los saldos de inicio y los saldos de cierre. Fíjense, vamos a ir para atrás. 1.290, no tenemos el de inicio, así que no les puedo mostrar, perdón, pensé que estaba. Cancelamos 300 pesos de deuda. Estos gastos administrativos salen del estado de resultados. Pagamos, amortizamos y cancelamos parte de un crédito, capital e intereses. Obtuvimos un nuevo préstamo. Pagamos dividendos en efectivo. O sea, primero verificamos que en esta columna arranquemos el saldo al inicio y lleguemos al saldo al cierre para saber que está todo lo que tiene que estar. Y después vemos cómo trabajamos. Al saldo inicial lo reexpresamos por la inflación de todo el año y tenemos el valor reexpresado al cierre. Las ventas salen del estado de resultados reexpresado. Voy a ir para atrás. 3.750. El pago a los proveedores vamos a tener que reexpresarlo con el coeficiente que corresponde a la fecha de pago. Los gastos administrativos también estaban en el estado. Estoy yendo al revés, disculpen. Los gastos administrativos también están acá en el estado de resultados. Ponemos ese valor. El pago del nuevo préstamo, lo que pagamos se reexpresa con el coeficiente que se obtiene haciendo la fecha de pago contra la fecha de cierre. Lo mismo sucede con el nuevo préstamo
y lo mismo con los dividendos en efectivo. Fíjense que todo lo que tenemos calculado usamos, no volvemos a calcular 2 veces. ¿Está? Toda la información que ya está disponible la utilizamos. Hacemos la suma algebraica y llegamos a 4.410. A ver, yo tengo, según mi estado de situación patrimonial, 3.300 pesos de activos monetarios. Si yo pudiera reexpresar eso, tendría 4.410, o sea, en términos de mantener el poder adquisitivo. Quiere decir que por tener estos activos monetarios, yo tuve una pérdida de 1.080 pesos. Este resultado de activos monetarios yo lo podría haber dividido en 2 partes. Podría haber calculado primero el resultado de caja y bancos y después el resultado de los créditos por venta. El resultado final va a ser el mismo. Si yo separo, por ahí es más fácil trabajar y sé cuánto gané o perdí por tener dinero en efectivo y cuánto gané o perdí por tener créditos sin ajustar. Bien. Vamos a los pasivos monetarios. El único pasivo que tenemos son las deudas comerciales. ¿Qué movimientos hay en estas deudas comerciales? Tenemos las compras y tenemos el pago a proveedores. Y eso nos da el saldo al cierre. Entonces, a este saldo inicial lo multiplico por el coeficiente anual. Las compras ya las expresé para calcular el costo de ventas. Utilizo ese importe. El pago a proveedores lo expresé para calcular el resultado de los activos monetarios. Utilizo ese importe y hago la suma algebraica. Ahí veo que hoy tendría que estar debiéndole a mis proveedores para que mantengan su poder adquisitivo 3.185 pesos, cuando en realidad tengo, les estoy debiendo 2.290. O sea, en realidad tengo una pérdida de 800, una ganancia de 895 pesos. Porque cancelo mi deuda con 2.290. Bien. Vamos a los resultados por tenencia. Los bienes de cambio que tiene la empresa hoy valen valor reexpresado ajustado por inflación 1.607. El valor de mercado de esos bienes de cambio es 1.800. La diferencia, estos 193 pesos, es nuestra ganancia por tenencia. Y vamos al último, el resultado financiero real. Acá tenemos los movimientos que tuvo la deuda, que es el único pasivo que tenemos con cláusula, con tasa de interés. Entonces tenemos saldo inicial, 1.170, los intereses de vengado, el pago de 570, el nuevo préstamo que hoy vimos, el devengamiento de intereses al cierre y el saldo final. O cancelaríamos la deuda con el banco pagándole 2.310. ¿Qué pasaría si esa deuda se reexpresara a índice de inflación? O sea, tengo el saldo inicial por el coeficiente anual 2.250. Fíjense que los intereses no los reexpresamos, porque la comparación que vamos a hacer es esto, que es la evolución de la deuda a tasa de interés contra
esto que sería la evolución de la deuda a tasa de inflación. Tenemos parcial, que ya lo utilizamos para calcular el resultado de los activos monetarios, y el nuevo préstamo, que también calculamos para obtener el resultado de los activos monetarios. Hacemos la suma algebraica y eso nos da 2.815. O sea, igual que en el caso anterior, para mantener el poder adquisitivo, el banco tendría que habernos cobrado 2.815 pesos. Solo inflaciones, nada de interés. En realidad cancelamos con 2.310. Quiere decir que tuvimos una ganancia de 505. O sea, no tuvimos intereses reales, al contrario. Bien. Entonces acá vemos cómo llegamos. Vamos para atrás. Bueno, acá hay una diferencia de un peso. Yo dejé a propósito. El resultado por inflación, por diferencia, era 513 pesos. Ese peso de diferencia es por algún cálculo, algún redondeo. Fíjense, perdimos por tener dinero en efectivo y cuentas por cobrar sin intereses ni cláusula de ajuste, 1.080 pesos. Por deberle a los proveedores, sin intereses y sin cláusula de ajuste, ganamos 895 pesos. Por tener bienes de cambio, ganamos 193 pesos. Y por tener deudas bancarias, ganamos 505 pesos. Porque el banco se equivocó en las estimaciones de inflación, evidentemente. En total, el resultado por inflación son 514 pesos. Fíjense cómo este método nos explica el porqué del resultado por inflación. Mientras que en el otro, en el secuencial, lo que sacamos es exclusivamente el total. Esto para analizar y ver dónde están, qué decisiones fueron acertadas y cuáles no. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a ver los efectos de la inestabilidad monetaria en la planificación financiera. Bueno. Nosotros cuando hacemos planes financieros estamos hablando de presupuestos, que son proyecciones a mediano y corto plazo. O sea, los presupuestos en general se hacen para un año, se realizan en unidades monetarias y se basan en estimaciones de los cambios de precios y del nivel de inflación. Fíjense que tenemos que ver el efecto de, sea cómo cambian los precios relativos y también cuál es el nivel de inflación general. Las dos cosas. Por eso es una cuestión bastante compleja. Bien. Tenemos que trabajar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Algo de lo que hablamos, que la moneda de curso legal pierde su condición de medida homogénea. Necesitamos, o sea, tener dinero en efectivo hace que, o tener bienes valuados al precio de compra, la inflación hace que la moneda deje de ser una medida homogénea. En general, el horizonte de planeamiento se acorta porque es muy complicado estimar no solo la inflación, sino las variaciones en los precios relativos. Algo que acabamos de ver, las inversiones en activos monetarios generan pérdidas por exposición en la inflación, o sea, tenemos que manejarnos en nuestro presupuesto financiero con la menor cantidad posible de
activos monetarios y además cada vez vamos a necesitar más dinero para mantener el mismo nivel de actividad. Acuérdense que la inversión en capital de trabajo tiene que ver con el volumen de operaciones. Por los cambios en los precios que tienen los bienes, sin cambiar el volumen de operaciones, cada vez vamos a necesitar dinero para mantener ese mismo volumen de operaciones. Bien, ¿qué problema tenemos? O sea, nosotros, si tenemos una empresa, vamos a sufrir el aumento de precio de los bienes que compramos. Ese aumento de precio de los bienes que compramos, tendríamos que analizar si podemos trasladarlo a los precios de nuestros bienes y servicios o no. Si podemos trasladarlo, en cierta medida estaríamos protegidos, porque nos aumentan los precios a nosotros aumentamos en la misma proporción el precio de venta de nuestros productos y servicios. ¿Qué pasa si podemos trasladar menos inflación? O sea, una parte de eso tenemos que absorber por cuestiones de mercado. Por ejemplo, no queremos perder venta. Entonces decidimos absorber una parte de ese aumento de precios. Si nosotros trasladamos a los precios menos inflación de la que absorbemos, o sea, si los precios aumentan un 5% y trasladamos a los precios 2 y absorbemos 3, el efecto que va a generar eso es que va a disminuir la utilidad sobre ventas, el margen sobre ventas. Y en el caso contrario, si nosotros pudiéramos trasladar más inflación de la que absorbemos, se daría la situación contraria. Y ustedes saben que el margen de ventas multiplicado por la rotación de los activos es lo que nos da la rentabilidad de los activos. O sea, disminuir el margen de ventas significa disminuir la rentabilidad de los activos. Entonces, lo que tenemos que buscar son estrategias para contrarrestar ese efecto. O sea, ¿qué podemos hacer si no podemos trasladar más inflación de la que absorbemos? ¿Qué es lo que sucede habitualmente? ¿Qué es lo que uno hace? Reducir el ciclo operativo. O sea, se tratan de acortar, por ejemplo, el periodo medio de pago. O directamente, en algunos casos, desaparece el crédito. Hay un incremento del riesgo operativo. Al disminuir el margen sobre ventas, que es lo que nos permite cubrir nuestros costos fijos, eso hace que aumente nuestro costo fijo y el costo de la deuda bancaria. Eso hace que aumente el riesgo operativo. Bueno, cuando nosotros hacemos planificación financiera, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos a moneda constante, pero ahora a moneda homogénea. ¿Bien? O sea, nosotros tenemos las proyecciones en las cantidades, van a ser las mismas, lo que tenemos que ver es qué variaciones se pueden generar en los precios relativos. Nosotros podemos trabajar bajo dos premisas totalmente diferentes. Una es suponer que la estructura de precios se mantiene constante, o sea que no hay cambio en los precios relativos. Y la segunda, que es más real,
es considerando los cambios en los precios relativos. ¿Qué tenemos que hacer? Estimar la evolución de los precios relevantes. O sea, no vamos a estudiar los cambios en los precios relativos de todos los productos, insumos, gastos, etcétera, sino de aquellos más importantes, aquellos que sean más representativos dentro de nuestra inversión en capital de trabajo o dentro de nuestros gastos. Tenemos que medir el impacto de la inflación en las magnitudes reales. O sea, ¿qué va a pasar con la demanda? ¿Podemos suponer que la demanda se va a mantener constante con la inflación? Tenemos que considerar los cambios en los precios relativos, estimar los tipos de cambio en distintos momentos, los impuestos, etc. Y tenemos que ver también los efectos de la inflación sobre los saldos monetarios, o sea, el dinero en efectivo y los créditos, si vamos a seguir vendiendo sin intereses o sin cláusula de ajuste. Bien. Entonces tenemos dos caminos a seguir. Considerar una estructura de precios constantes o podemos considerar cambios en los precios relativos. Si nosotros consideramos una estructura de precios constantes, estamos hablando de moneda con poder adquisitivo inicial. Eso sería trabajar a precios constantes, vamos a ajustar por inflación y moneda constante. Si tenemos cambios en los precios relativos, pueden estar evaluados a moneda con poder adquisitivo inicial o a moneda con poder adquisitivo de cada periodo. Entonces, en este caso, podríamos hablar de precio base, moneda de base o pesos constantes. Y si trabajamos con moneda de poder adquisitivo, de cada periodo serían precios nominales, moneda corriente o pesos corrientes. O sea, en mi opinión, tendríamos que considerar los cambios en los precios relativos y trabajar con moneda de poder adquisitivo de cada periodo. O sea, ¿es fácil eso? No, totalmente. Es complicado porque tenemos que ver los efectos en las magnitudes reales como demanda, tipo de cambio, cambio en los precios relativos y aparte estimar la inflación para cada uno de los bienes. Bueno, ¿qué es lo que nos afecta? La inflación nos afecta la demanda y la evolución de las relaciones entre los precios. Esa la evolución de las relaciones entre los precios, el cambio en los precios relativos es uno de los efectos más importantes y de los peores efectos de la inflación. ¿Cómo nos afecta? Va a afectar la rentabilidad de la empresa y las decisiones que tome de inversión, de financiamiento y de distribución de dividendos, que vamos a ir analizando ahora cómo tendríamos que tomar estas decisiones, cuáles serían los análisis que tenemos que hacer. Si hablamos de inestabilidad cambiaria, en este caso estamos hablando de exposición neta a fluctuaciones en los flujos de cambio, en los tipos de cambio, que nos van a afectar los de fondo. Cuando hablamos de exposición neta, ¿de qué hablamos? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué es la exposición neta a las fluctuaciones en los tipos de cambio?
¿Se animan a decirme? Puede ser los cambios en la moneda extranjera, profe, o algo así. Claro, pero ¿por qué hablamos de posición neta? Fíjense que puedo exportar y tener créditos a cobrar en dólares y a su vez puedo tener un préstamo en dólares. Cuando hablo de la exposición neta, hablo de la diferencia que puedo tener entre mis activos y pasivos. Si así yo tengo una deuda en dólares de $1000 y tengo cuentas a cobrar por $800, cualquier devaluación, en cualquier devaluación voy a tener $200 que me van a generar pérdida por ese cambio en el poder, en el valor de la divisa. Y de esa manera me va a afectar el flujo de fondos. El caso contrario sería si yo tuviera 800 pesos de crédito y una deuda en dólares de 400. Ahí si llega a haber una devaluación, no tengo problema porque con los créditos que tengo a cobrar voy a poder cancelar esa deuda en dólares y además voy a tener una ganancia por esa inestabilidad cambiaria. ¿Vamos bien? Sí, profe. Seguimos. Bueno, vamos a empezar por analizando todos los componentes del capital de trabajo. Sabemos que tener directivo en épocas de inflación era una pérdida porque el dinero en efectivo va perdiendo poder adquisitivo. Lo mismo va a suceder con las cuentas por cobrar. O sea, al cancelarse esas deudas con moneda que cada vez tiene un poder adquisitivo o que tiene menos valor en términos reales, uno de los efectos que puse es la reducción en el periodo medio de cobrar. Uno trataría, si el mercado y la competencia se lo permiten, reducir el periodo medio de cobranzas. ¿Qué pasa con los bienes de cambio? ¿Se acuerdan del costo total de tener cambio? Que era el costo de mantener más el costo de ordenar. Nosotros teníamos el costo de mantener, era Q sobre 2, que era el inventario promedio, por el costo unitario del bien, la tasa de costo de que sería la inversión promedio, si multiplicamos por I, nos da el costo de mantenimiento. Ahora, si la evolución en el precio de los bienes es distinta a la de la inflación, nosotros tenemos la inversión promedio Q sobre 2 por C por tasa de inflación, que se resta, o sea, no disminuye el costo de mantenimiento. Incluso podría ser negativo ese costo de mantenimiento. Y el costo de ordenar que no varía. Esta es la forma del lote óptimo. Al igualar el costo de ordenar y el costo de mantener y despejar Q, llegamos a esta ecuación, donde en el denominador que antes tenía C por I, aparece C por tasa de costo de mantenimiento menos la tasa de inflación. Y vamos a ver qué pasa. Si la tasa de crecimiento es mayor a la tasa de inflación, este término nos va a generar un ahorro en el costo de mantenimiento y va a hacer que se reduzca el costo total. En términos de lote óptimo, al ser menor,
al disminuir el denominador, lo que hacer es aumentar la cantidad comprada. Si la tasa de costo de rendimiento fuera igual a la tasa de inflación, estos dos términos serían iguales y solo tendríamos el costo de ordenar. Y en este caso, la cantidad a comprar no se podría calcular. ¿Qué tendríamos que hacer caso? Les pregunto. ¿Cuánto compraría? No se puede calcular con la fórmula. El costo de mantener es cero, porque la tasa de inflación es igual a la tasa de interés. ¿Qué hacemos? A ver, ¿quién se anima? ¿Están? ¿Están? Estamos, profe, sí. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál sería una decisión racional si nosotros queremos que el costo total sea mínimo? El costo de mantener existe. Solo tenemos el costo de ordenar. A ver. ¿Cuál querían? Queremos minimizar costo total. ¿Nadie se anima a arriesgar una opinión? ¿Qué tendríamos que hacer? Fíjense, el costo de tener es cero, Profe, ahí pusieron algo porque en el estos dos chat. términos son iguales. ¿Puede ser igualar Bueno, el costo de mantener Yamila. con el costo de ordenar? Eso ya hay para sacar Q. El costo de mantener es cero. A ver. Voy a buscar esta diapositiva. Fíjense. Esto a ver que voy a poner bien. Esto se simplifica con esto. Son exactamente iguales. ¿Está? Estamos en esta situación. En esta situación. Este denominador es cero. Entonces, ¿qué tendría que hacer?
Ya igualamos el costo de ordenar con el costo de mantener para sacar la Q. Que era lo que decía Celina. Eso ya hicimos. Compramos es la pregunta. ¿Esto se acuerdan que es S sobre Q? ¿Qué era S? La cantidad de pedidos. No. ¿La demanda, profe? La cantidad de que capaz que vos demanda, ¿cuál es? Claro, ese es demanda. Muy bien, Marta. ¿Y S sobre Q? Si esa es la demanda y Q es lo que comparamos cada vez que hacemos un pedido, S sobre Q sería la cantidad de pedidos. O el costo de cada orden de compra. En esta situación tenemos costo de mantenimiento. Lo lógico sería que haga una sola compra al año. Por la entonces hago un solo pedido y mi costo es mínimo. Compro de una vez todo. ¿Qué les parece? ¿Puedo hacer eso? Y si tiene suficiente espacio para almacenar todas las cosas, sí. Muy bien. No hay problema de espacio. Como dice Antonella. Si no tuviéramos, tenemos que alquilar otro galpón, supóngase, o nos aumentaría el costo de mantenimiento. ¿Qué otra cosa haría aumentar el costo de mantenimiento? Suponiendo que tuviéramos suficiente. ¿Qué puede aumentar? ¿Y cómo se financia esa compra, ¿Cuál de profe? los otros? Estamos hablando, no hablamos de financiación, Antanet, sino de costo de oportunidad. O sea, ¿qué podría aumentar dentro de la tasa de costo de mantenimiento? Podría aumentar costo de oportunidad, por ejemplo. Podrían aumentar, seguro que aumentar los podemos tener un porcentaje mayor de errores, por ejemplo, o de pérdidas. O sea que si nosotros vamos a pagar más seguramente, ¿por qué no vamos a hacer una sola compra al año? Porque a medida que nos aumentamos el volumen comprado, va a ir aumentando nuestra tasa de costo de mantenimiento. O sea, en algún momento vamos a llegar a esta situación. O sea, no hay duda de que tenemos que comprar más. No podemos calcular cuánto más. Pero sí sabemos que no podemos hacer una sola compra al año. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Vemos el otro caso? Sí, profe. Bueno, vamos al otro caso, que sería este, que la tasa de costo de mantenimiento es menor a la tasa de inflación es menor a la tasa de costo de mantenimiento. ¿Qué va a pasar con el costo de mantener en este caso? En el caso anterior era 0. Acá la tasa de inflación es mayor a la tasa de costo de mantenimiento. Entonces, ¿qué va a tener acá cuando miremos esto?
sea, no solo no vamos a tener costo de mantenimiento, sino que vamos a tener un ahorro en los costos de mantenimiento. O sea, al ser la tasa de inflación mayor a la tasa de costo de mantenimiento, no va a ser negativo. Entonces el costo de mantenimiento va a significar un ahorro. O sea, va a reducir el costo. ¿Esta fórmula se puede aplicar en este caso? ¿Podemos calcular Q? Sí, se puede, profe. No vamos a poder. Podemos en los números reales no podemos sacar la raíz cuadrada de un número negativo. Y esto va a ser negativo. ¿Sí? Y es menor la a... tasa de crecimiento menos la tasa de inflación. Entendí. Claro, estamos en esta situación. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Igual que en el anterior. O sea, el costo de mantenimiento en realidad no significa un costo, significa un ahorro de costo. El costo de ordenar se ve reducido. O sea, lo que tendríamos que hacer es hacer una sola compra al año. Pero si hacemos una sola compra al año, pasa lo que decimos, la tasa de mantenimiento va a empezar a aumentar, porque aumenta la tasa de costo de unidad, vamos a tener que alquilar un nuevo costo local, un nuevo galpón, vamos a tener un costo mayor en seguro, vamos a tener pérdida, rotura o obsolescencia. O sea, esta situación no se va a mantener en el tiempo. A medida que vayamos aumentando las cantidades compradas, vamos a volver a la situación en que la tasa de costo de mantenimiento es mayor a la tasa de inflación. Bueno, ahora otra pregunta. ¿Esa tasa de inflación que estamos usando es el índice de precios mayoristas o es la variación en el precio del bien? ¿Es la inflación que sufre el precio del bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna idea? Fíjense que lo que tomamos es la variación en el precio del bien, ¿sí? O sea, esta inflación con la que trabajamos es la inflación que sufre o la variación que sufre el precio del bien que estamos analizando. Bien. Seguimos entonces. Vamos a ver qué pasa con las deudas comerciales. No tienen intereses ni cláusula de ajuste, nos van a generar ganancias por exposición a la inflación. Porque vamos a pagar en moneda de poder adquisitivo deteriorado. Si esa deuda tiene intereses o cláusula de ajuste, nos va a generar resultados financieros que pueden ser negativos o positivos y que vamos a tener que analizar con el método directo para ver cuáles son sus efectos. Bien. Pregunto, ¿les parece que dejemos acá o quieren que sigamos un poquito más? Estamos más o menos en la mitad de la unidad, como ustedes digan. ¿Y dejamos, profe, acá y seguimos el miércoles? Bueno, el miércoles nos vemos entonces. Sí, así tenemos un ratito antes de la práctica. Te creo. Bueno, listo, nos vemos el miércoles. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chao, profe. De nada, gracias a ustedes. Chau, chau. Chau.